Ya estamos de vuelta en el programa y vamos a iniciar hoy viernes con nuestro segmento de consultorio médico, la especialidad urología. Hoy el doctor Camilo Sosaya nos va a hablar para poder entender un poco de qué se trata con el trauma renal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Excelente. Ahora, doctor, ¿qué es trauma renal? Para que el público pueda entender con palabras sencillas, básicas. Bueno, trauma renal es cualquier lesión que se produce a nivel del riñón por un traumatismo contuso o cortante, ¿no? Cualquier. Muy bien. ¿Y este tipo de problema se da con qué incidencia en nuestro país? La incidencia en realidad es baja, menor al 2%, pero es una patología o es un traumatismo que es muy importante detectar porque si no se detecta a tiempo puede tener complicaciones graves. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las principales causas de un trauma renal? Normalmente traumatismos de alto impacto, accidentes de tránsito, caídas libres de alturas mayores a 2 metros, golpes a veces. Hemos tenido casos incluso que pelotazos de personas que han estado jugando fútbol, ¿no? Puede generar también un traumatismo renal o un golpe directamente, ¿no? En una pelea. ¿Cómo podemos identificar que estamos teniendo un trauma? Bueno, porque algunos pueden recibir un golpe, ¿no? Y claro, no es tan fuerte el impacto. El primer signo que normalmente debe alarmar es la hematuria, o sea, el orinar sangre. Ya. Si tú has tenido algún golpe en la zona abdominal o en la zona lumbar y empiezas a orinar sangre, tienes que pensar en eso, definitivamente. Entonces es importante de que nos demos cuenta, ni bien miccionamos y detectamos sangre en la orina, pues acudir rápidamente al hospital, ¿no? Porque ¿qué pasaría si no le tomamos importancia y decimos, de repente es por ahí lo que tomé, de repente la remolacha que me tomé, ¿no? Puede ser, ¿no? O el refresco y lo dejan pasar desapercibido. Tal cual, ¿no? Es una emergencia, definitivamente. Si tú orinas sangre, luego de algún tipo de golpe, tienes que ir a la emergencia. Ahora, de no tratarse a tiempo, obviamente va a depender del grado de traumatismo y del grado de sangrado, pero sí, un sangrado puede incluso comprometer tu vida. Entonces, no es algo que tengas que tomar a la ligera, ¿no? Ustedes realizan también estudios para poder brindar un mejor diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser esos estudios que ustedes realizan? Tal cual. Bueno, siempre de todas maneras un examen de orina no está de más para confirmar el diagnóstico del sangrado, pero el estudio que da el diagnóstico como tal y el grado de severidad es la tomografía con contraste. Una tomografía. Y ahí ustedes van a poder determinar el grado de trauma que ha podido recibir los riñones, ¿no? Tal cual. Con eso se ve qué tan severo es el traumatismo y de acuerdo a la severidad es el tratamiento, va el tratamiento. Si supongamos que es un traumatismo leve, ¿cuál vendría a ser su próximo tratamiento? Claro, normalmente el traumatismo renal tiene 5 grados. El cuarto y quinto grado suelen ser los que van a necesitar cirugía, probablemente un tratamiento invasivo, mientras que los primeros grados, o sea, leve, el tratamiento suele ser el reposo absoluto. O sea, el paciente tiene que quedarse echado en cama durante varios días, por más que sea algo incómodo, pero esa es la manera de tratarlo, ¿no? Ahora, ¿y en todas las ocasiones se requiere de una cirugía o...? No. La cirugía es para los grados 4 y 5 normalmente. ¿Ya? Principalmente el 5, hasta el 4 podremos incluso darle chance a no operarlo. Pero el grado 5 significa ya el estallamiento del riñón, que el riñón está partido. Wow. Entonces eso definitivamente tiene que entrar a la sala de operaciones, ¿no? Pero hasta los grados 3, como te digo, puede darse la chance de no operar al paciente, pero sí tiene que estar hospitalizado con un monitoreo estricto y en reposo absoluto, ¿no? Ahora, doctor, en base a su experiencia en todo el tiempo usted trabajando, ha visto, me imagino, muchos casos, pero ¿cuál es el que más le ha impactado? Bueno, tuvimos un caso de un grado 5 de una abulsión renal en varios pedazos. O sea, el riñón se hizo varios pedazos, por decirlo de manera simple. ¿Y cuál fue la causa? Un accidente de tránsito. Ya. Y en este tipo de situaciones ya lo único que queda es sacar el riñón, ¿no? Extraer ese riñón que ya está destruido para que no pare obviamente detener el sangrado y otro para evitar las otras complicaciones que son infecciones. Ahora, ¿se puede vivir sin riñón? Con un solo riñón, sí, puedes hacer una vida normal si tu riñón está funcionando bien y
por algún motivo tienen que sacarte uno, pero el otro compensa toda la función prácticamente. ¿Y si los dos están bueno, ahí mal? sí, obviamente vas a vivir, pero vas a vivir en diálisis, ¿no? Wow. Tienes que entrar a una terapia de reemplazo renal o un trasplante. Y ya se da en nuestro país los trasplantes de riñón. Claro, sí, más que es un poquito más centralizado el Ujú. tema del trasplante, está más que todo en la capital, pero sí se hace. ¿Ha visto usted casos de repente en niños? ¿Cuál es la más frecuente? Normalmente lo más frecuente son los grados leves, ¿ya? Los grados 1, Ya. 2 o 3, que normalmente En vemos niños. en los niños. ¿Por qué? Porque los niños suelen ser más traviesos, Ajá. tienen a estar jugando, tienen caídas bruscas y de Ujú. zonas a veces altas, ¿no? Y en ese tipo de casos es que vemos eso. Ahora, un signo importante para los papás también, no siempre se da, pero si empieza a haber un hematoma en la zona lumbar, cerca donde están los Ya. riñones, hay que pensar también en un traumatismo renal. Ya. Hay que prestar mucha atención a veces con los niños, ¿no? Porque a veces ellos no expresan mucho, dicen me duele, pero no saben y no especifican en qué zona es el dolor, ¿no? Ahora, ¿qué recomendarías tú que para aquellas personas que de repente tienen algún impacto en ese momento, deberían moverse, no deberían moverse? ¿Qué es lo que usted recomienda como especialista? A ver, si es una caída de una altura mayor a 2 o 3 metros, lo ideal es siempre llamar a algún paramédico para que ayude en el tema desde el traslado hasta la llegada al hospital, Ya, ¿no? Porque él tiene que darse la cuenta de los signos de alarma, de, de si neurológicamente no había ningún daño también, porque hay riesgo siempre de fracturas de columna también a esas alturas, ¿no? wow. Y obviamente si ellos también revisan estos signos abdominales, ¿no? Como te decía, hay a veces esas equimosis, esos hematomas en la parte abdominal o en la parte lumbar, que también tiene que ver, que a ojos de alguien que conoce el tema se va a dar cuenta, ¿no? Ahora, ¿el trauma renal puede dejar secuelas a largo plazo, doctor? Si los grados leves no, en realidad no, es un riñón que se va a recuperar en su totalidad, ¿no? Cuando ya son de suma complejidad, ahí podemos Claro, decir que sí. en el grado 4 lo que suele pasar es que se rompe el sistema colector. Para decirlo de una manera simple, se rompe por donde sale la orina. Entonces puede haber fugas de orina. Y en ese tipo de casos hay que dejar un tubito por dentro para que la orina no se siga perdiendo hacia el exterior Muy bien. y siga su camino normal. Ya. No necesariamente va a dejar un daño o una secuela, pero va a ser un poco incómodo porque ese tubito tiene que estar ahí unas cuantas semanas y de ahí hay que retirarlo. Ahora, tenemos preguntas del público, doctor. Vamos a resolver algunas dudas. Ya nos escribe Patricio. Dice, ¿el cálculo renal puede causar un trauma renal si se atasca? No, eso es lo que viene a ser una obstrucción. Ya. Eso es un tema totalmente distinto, ¿no? La obstrucción lo que puede generar es una insuficiencia renal. O sea, el riñón deja de orinar, se taca Ujú. y empieza a fallar. Y si no se alivia esa obstrucción, se pierde el riñón. O sea, el Wow. riñón puede dejar de funcionar si no se trata a tiempo. Pero no es un trauma. El trauma es un golpe, una caída, ¿no? Una energía potente, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta del público. María dice, doctor, después de un accidente, aunque no me duela el cuerpo, ¿debería hacerme algún examen en el riñón? Bueno, si es un accidente de alto impacto de tránsito, por ejemplo, por más que no haya dolor, nunca está de más un estudio imagenológico, aunque sea una ecografía al menos, para asegurarnos de que todo esté. Porque en caso de los traumas de grado 1, Ya. muchas veces no suelen dar dolor. Y el único signo que encontramos es ese ligerito sangrado al riñón. ¿Y al cuánto tiempo, podríamos decir, va a empezar a sentir sintomatología Bueno, va a depender un de poco un choque? de la fuerza, Claro, depende del tipo de accidente, ¿no? del impacto. Pero si es un accidente de alto impacto y el riñón se ha visto comprometido, pues eso es casi inmediato. Inmediato. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, doctor, si me golpeo fuerte la espalda baja, ¿cuánto tiempo debo esperar para ver si es grave? Eso va a depender de los síntomas que tengas al momento, ¿no? Si un golpe fuerte, pero no viene siendo una caída intensa o un accidente de tránsito, eh, puedes darte el tiempo de esperar lo que sea necesario es presentar algún síntoma, ¿no? Si no tienes ningún síntoma, pues en realidad no habría por qué hacer mayores.
Muy bien. Importante, es importante que cada vez que si has sufrido algún accidente, ahí previo nomás, te tienes que realizar un chequeo completo, no solamente el riñón, ¿verdad? Un Claro. chequeo de la cabeza, de la columna, de todo, porque salvo que seas de hierro y no te destruyas por dentro, ¿no? Que es imposible. Ahora, tenemos otra pregunta, dice Pedro, si tuve un trauma renal hace muchos años, ¿debo hacerme controles anuales? No necesariamente si se realizó el seguimiento en los primeros meses posterior al trauma y se vio que evolucionó de forma favorable, pues en realidad no necesitas un seguimiento estricto. Sí, esto nunca está de más, obviamente, un estudio de función renal, una urea y una creatinina una vez al año, para ver que tus riñones estén trabajando de forma adecuada. Ahora, doctor, conforme ha ido avanzando la medicina y la tecnología, me imagino que también deben haber algunos tratamientos o exámenes que se puedan hacer para aquellos pacientes que tienen trauma renal. En realidad el estudio, como te digo, que es el gold estándar o el que nos ayuda más, Ujú, viene siendo la tomografía. La tomografía es un estudio sofisticado, es un escáner, ¿no? ujú. Y es un escáner de reconstrucción. Vamos a ver tanto el tejido del riñón como los vasos, las arterias y las venas que salen de este. Y eso es lo que más nos preocupa siempre, que la vasculatura del riñón esté sana. Entonces, con una buena tomografía, pero con contraste, que es lo Ajá. ideal, eh, es más que suficiente en realidad. Y ya con esta tomografía ustedes determinan si necesita operación o no. Tal cual. La tomografía te sirve para dar el tratamiento inicial y también para el seguimiento. Para saber que el paciente está yendo bien, está yendo o está evolucionando favorablemente, vamos a tener que repetir las tomografías. Cada semana, cada 4 o 5 días, dependiendo de cómo veamos Ujú. la evolución clínica del paciente, ¿no? Excelente. Doctor, volvamos a repetir cuáles son los síntomas, los signos que nos pueden alarmar que tengo un trauma renal. Ya. Desde los síntomas, lo más importante, el dolor. El Ya, dolor tanto en la zona lumbar como en la zona abdominal superior. muy bien. Los hematomas en estos mismos Ya. niveles, ¿no? Tanto en la zona lumbar como en la zona abdominal superior. Y el más clásico, el más importante o el más notorio, por decirlo de una forma sencilla, es la hematuria, el sangrado al orinar, Ujú. ¿no? Eso tiene que alarmar. Obviamente con el antecedente de un trauma, ¿no? Exacto. Bueno, De un accidente, de un choque fuerte, ¿no? ujú. Bien, ahora doctor, ¿y cuál vendrían a ser los próximos cuidados, ya sea un trauma leve o grave del paciente? Bueno, como mencionábamos, ¿no? Lo del trauma leve, el paciente tiene que estar en reposo, obviamente, con sus controles tomográficos para asegurarnos de que se resuelva, porque lo que Ujú. vamos a hacer es un hematoma dentro Ya. del riñón. Entonces queremos ver que ese hematoma se resuelva y que regrese a su normalidad la estructura del riñón. Si todo eso va bien, lo que el paciente tiene que hacer en casa simplemente es Reposo seguir absoluto. reposo, ya no absoluto si vimos que el Ajá. hematoma se resolvió, pero sí un reposo relativo, por Con decirlo de una respecto, manera así. doctor, con respecto a la alimentación, tiene que ser una alimentación blanda. Los primeros días sí, quizá para favorecer un buen tránsito del intestino, ¿no? Una Ajá, alimentación ya que va a estar blanda, ligera, ya que va a estar echado acostado todo el se tiempo. puede llenar de gases y come muy Exacto. pesado, entonces sí. Los primeros días sí, de preferencia una dieta blanda, por decirlo. Una dieta blanda. Y tomar bastante líquido. Y el líquido también, En, sí. en esos casos, ¿cómo se podría hacer? Porque se recomienda tomar líquido o no, porque recuerda No, que no, tiene sí, que trabajar los riñones. tiene que seguir tomando líquido igual. Sin ¿no? dejar de tomar. Como toman normalmente, Ajá. ¿no? Su requerimiento diario, sin exagerar, no tiene que tomar un montón de líquido, tampoco eso va a ayudar en ¿Cuánto nada. es lo mínimo que se recomienda Ahí va a para? depender, ¿no? Para un adulto de 70 kilos, que es lo promedio. Depende del peso. Lo ideal, sí. Lo ideal es unos 2 litros diarios, ¿no? Ujú. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por venir al programa y explicar de este tema que es de suma importancia también porque últimamente se ven muchos accidentes y hay que cuidarnos y protegernos, usar el cinturón de seguridad siempre cuando van a estar de copiloto, de copiloto. En la parte de atrás también existen cinturones de seguridad, por lo tanto hay que prevenir, ¿sí? Muy bien, doctor. ¿Cómo lo podemos ubicar? Bueno, me encuentran en la calle Los Rubíes 103, la organización Santinés, atrás de la Clínica Peruanoamericana y al teléfono celular 968769617. Excelente, le esperamos para otra oportunidad. Y ahora sí nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya venimos con mucho más aquí en Qué Tarde.